He comenzado asumiendo que Oriente no es una realidad inerte, no está simplemente allí, lo mismo que el propio Occidente tampoco está precisamente allí. Esos lugares, regiones y sectores geográficos que constituyen Oriente y Occidente, en tanto que entidades geográficas y culturales, por no decir nada de las entidades históricas, son creación del hombre. Orientalismo es la obra quizás más importante del escritor Edward Said. ¿De qué nos habla Edward Said cuando nos escribe en Orientalismo? Nos está explicando la mirada que tenemos en Occidente sobre el Oriente. El orientalismo es un concepto, es el concepto que abarca la mirada y la construcción sobre Oriente. ¿Qué pensamos cuando pensamos en Oriente? Pensamos en odaliscas, en gente de grandes túnicas, de barbas, de ojos rasgados, de murallas, de grandes construcciones, de exotismo, sensualidad, barbarie, gente que come murciélagos, gente que come perros. Un gran relato fantástico. ¿Y de dónde viene ese relato fantástico? En principio, de los primeros relatos de viajeros, de novelistas, de pintores, pero fundamentalmente de la mirada de los colonos. ¿Qué colonos? De Inglaterra y de Francia. Estos dos países que han tenido intereses económicos a lo largo de la historia y fundamentalmente a partir del siglo XVIII y siglo XIX, Inglaterra en India, van a instalar colonias y van a construir nuevas miradas, la mirada del colonialista, y va a imponer una nueva mirada, una nueva filosofía y nuevo pensamiento, y se lo va a imponer a sus habitantes. Así los va a despojar de toda humanidad, de toda sensibilidad. Podremos entrar en otras discusiones acerca de la mirada y el pensamiento del colonizado. Pero pensando en la obra de Said, Said nos abre los ojos y nos explica que el orientalismo no es un territorio. Oriente es un territorio, con sus geografías, sus historias, sus filosofías, sus religiones, sus propias identidades. ¿Qué es el orientalismo? El orientalismo es una categoría de análisis y a partir de esa mirada, de esa categoría, es que se mira al Oriente. Los orientalismos están en todas partes. Cuando vemos una película, la mirada que se tiene sobre cualquier personaje, territorios o imperios. Por ejemplo, si uno ve la película 300, la idea que se tiene de los persas es una construcción. Son negros, son homosexuales, están llenos de piercing, son bárbaros frente a los griegos musculosos que todo lo pueden. Pero dejando de lado esa mirada tan exagerada, podemos verlos en cualquier obra. Pensemos en las obras de Ingres, esa mirada sensual del baño turco, la idea de lo exuberante y sensual, de aquello que está en el harén del sultán, como si el sultán viviera rodeado de mujeres permanentemente en una gran fiesta, en una gran vorágine libidinosa. Podemos pensar en los relatos de viajeros de Richard Burton, otra mirada importante del
colonialismo británico. Estados Unidos tiene su propia construcción del orientalismo. No lo hace desde una mirada del colonialismo, sino a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de haberse enfrentado contra el Japón, lo hace a través de los medios de comunicación, de las películas y la construcción que va a hacer sobre Vietnam. Es decir, el orientalismo nos atraviesa permanentemente. ¿Por qué esta categoría de análisis para el estudio de la historia antigua del cercano Oriente? Europa estableció que su historia, la historia de Grecia y Roma, es la historia universal, olvidando o quitando a conveniencia espacios y reinos del cercano Oriente. Así, la filosofía y la matemática son producto de Grecia y no se la reconoce a Babilonia como la inventora de la matemática, de las tablas de multiplicar. Así, Oriente queda oculto a conveniencia, cuando no, sus grandes monumentos son construcciones creadas por alienígenas. Nadie dudaría del valor humano puesto en la construcción del Partenón o del Coliseo, de las grandes catedrales de Occidente. Sin embargo, a Oriente sí se lo despoja de ese valor humano. O no fueron construidas o se le atribuyen a civilizaciones de otro planeta. Por eso es importante el estudio del orientalismo, porque tenemos que dejar de lado esas miradas y esas construcciones, esos prejuicios, y empezar a entender a las antiguas civilizaciones desde otra mirada.